edición, Julio López García, nos va a platicar, quien es director de Digital SND, quien nos va a platicar sobre la voz y audio sobre protocolo de Internet. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y tenerte de nueva cuenta. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué Tenerte gusto de saludarlos cuenta, también. sí. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder participar con ustedes. Un gustazo. Para nosotros es igual un placer y un gusto que estés en esta sexta edición ya de Broadcast México. Así que estamos contentas de que nos acompañes y que nos compartas este tema tan interesante que seguramente va a ser. Correcto, pues a la orden, a la orden. Ustedes me dan la indicación y yo listo. Perfecto. Bueno, esta ocasión vamos a platicar sobre un tema interesante que se llama voz sobre protocolo de Internet, mejor conocida como VoIP. El VoIP, como su mismo nombre lo indica, significa voz sobre Internet. A ver. Para poder comprender un poquito de lo que es un protocolo o de lo que es la comunicación sobre IP, vamos a hacer alusión a lo que es el circuito del habla. En el circuito del habla sabemos que hay un emisor y un receptor, y a su vez después el emisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en emisor. Y es precisamente como estamos viendo en esta imagen, en donde podemos apreciar precisamente este esquema, en donde hay comunicación, hay una respuesta, pero solo que en lugar de ser el diálogo o la comunicación directa así de entre persona a persona, utiliza ahora un esquema que se llama Internet, en el cual se van a poder comunicar prácticamente un usuario con otro usuario. Y vamos a denominarles así usuarios, tanto el hablante como el emisor, que en cierto momento se convierten en eso. Precisamente hablando de VoIP, ¿qué es VoIP? Bueno, como se conoce normalmente, es la voz que ya dijimos sobre IP y permite utilizar un enlace normal de Internet y convertirlo como su medio especial para poder comunicarse. Esto fue inicialmente utilizado para lo que son las llamadas telefónicas, y esto de alguna manera representaba algo muy importante porque permitía precisamente el poder hacer gratis llamadas de un extremo de la Tierra a otro extremo de la Tierra. Prácticamente decimos a donde haya Internet, que es a donde se podían comunicar. ¿Qué utiliza para esto? Bueno, se utiliza un software especializado que toma la voz a través de un micrófono, la convierte en señales digitales y a su vez las manda a Internet, y la computadora en donde esté o llegue, o servidor, o al otro extremo a donde llegue, pues escuchan nuevamente la voz. Y a su vez hacen el proceso de manera de viceversa. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué tipos de VoIP son los que hay? Primero hablemos de uno de los básicos, que se le llamaba el tipo de VoIP ATA. Esta es una manera de VoIP, y podemos ver en la gráfica precisamente cómo es que un aparato, que precisamente hoy que estábamos escombrando algunas cosas en la oficina, me encontré este aparato, y este aparato precisamente habla de lo que es el VoIP y sus conexiones que tenían en la parte extrema. Ustedes podían apreciar precisamente lo que son las líneas telefónicas, pero no era otra cosa más que un teléfono común y corriente que se utilizaba precisamente para poder conectar los aparatos convencionales análogos, y entonces ahora sí empezar a transmitir lo que era la voz por IP. Usualmente este tipo de aparatos no requiere una computadora porque ya tiene chips, ya tiene circuitos que permiten hacer la comunicación directamente. Este es el primer tipo de VoIP. El segundo son ya los que son teléfonos. Ustedes los van a observar directamente como si fueran teléfonos, directamente, como si fueran teléfonos comunes y corrientes, ¿no? La diferencia es de que estos internamente tienen ya botones más específicos para funciones específicas, y también para poder configurarlos de una manera interna para que permita convertirse en un emisor receptor a la vez.
Y a diferencia de los teléfonos convencionales que utilizan un RJ11, que son los conectores chiquitos que ven ustedes en los teléfonos comunes, utiliza conectores RJ45, que son los conectores que se utilizan en la red, y es precisamente para poder hacer una conexión. De este tipo de teléfonos conocemos que existen estos que utilizan cable y también otros que se pueden conectar de manera inalámbricamente o como decimos por Wi-Fi y directamente al módem que tenemos en casa, y entonces esto lo hace autosuficiente como para poder comunicarse específicamente. Entonces este sería el segundo esquema. Vamos con el siguiente esquema. El siguiente esquema es ahora, o el tercero es comunicación de VoIP de una computadora a otra computadora. Esta probablemente es la más fácil de utilizar y no importa el tipo de llamada, si es una computadora en la casa o en una ciudad o en otro lugar, ambas personas tienen el mismo acceso, obviamente gratuito, lo cual lo único que necesitan es un micrófono para hablar y unas bocinas para escuchar. Y obviamente que la computadora tenga integrada una tarjeta de sonido para poder hacer todo este proceso y claro, por supuesto, una conexión a internet. Y aquí el internet tenga un mejor ancho de banda, entonces se facilita más la comunicación. Aquí en estas ilustraciones pueden ver algunos programas iniciales en los cuales se utilizaban el esquema de VoIP. Ustedes recordarán el viejo Messenger que se utilizaba para poder hablar, allí está. Hay aplicaciones que todavía son vigentes como el Skype o el Apple Talk o el de Google, o incluso ahora que está la incursión de los smartphones, se utiliza más el esquema de Android para poder hacer la comunicación. Entonces, de esta manera es como podemos decir que es la comunicación a través de IP. Este proceso, vamos a decirlo, se hace a través de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Usted recordará los sistemas de telefonía tradicionales. Estos utilizaban en su mayoría procesos de conmutación. Incluso si nos vamos más hasta atrás, usted encontrará que antes quien hacía el proceso de conmutación quiere decir que lo conectaba con uno o desconectaba o conectaba o reconectaba. Esa conmutación la hacía la operadora telefónica. A ella le llegaban todos los cables y ella sencillamente, ¿a dónde quiere hablar? Entonces buscaban su línea que correspondía y ahí lo conectaban. Eso era, digamos, un proceso básico de conmutación y prácticamente es el que hacía posible precisamente la conexión. Esto tenía grandes desventajas porque si usted estaba ocupando la línea en ese momento, pues nadie podía comunicarse. Y lo mismo sucede en algunos casos ahora, pero ahora sobre esquemas más mejorados porque se hacen ya llamadas en espera, se ya hacen comunicaciones tripartitas, etcétera. Entonces, bajo este concepto que estamos platicando aquí, estamos creando una comunicación en ambas vías, entre los dos números que se llaman, y a esos dos números, el que está en un extremo, que es el hablante, y el otro lado, que es el receptor, vamos a llamarles, entre los dos forman lo que diríamos un circuito. Y entonces, ese circuito es precisamente el esquema básico sobre el cual está descansando lo que es VoIP, que es conmutación de circuitos, y ahora vamos a hablar precisamente también de ese tema que va a ser la comunicación en paquetes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto prácticamente tiene unas funciones básicas que debe de realizar un sistema de VoIP. La primera decimos que es la digitalización de la voz. La segunda va a ser la paquetización de la voz. Y la tercera, el enrutamiento de todos los paquetes que se tengan que ver. Ahorita vamos a aprender cómo se realiza este proceso. Primero, entremos en el tema de la digitalización de la voz. Para digitalizar la voz, esta se tiene que codificar. Codificar significa que hay que hacer un esquema que nos permita enviar toda esta información en un esquema que le vamos a llamar paquete. Entonces, la codificación de la voz, que comprende la digitalización y la compresión de la voz, puede ser hecha a través de tres técnicas principales. La primera va a ser por codificación de la forma de onda. La segunda, por codificación basada en modelos matemáticos, o sea, algoritmos, y sobre la producción de la voz.
Y la tercera, pues es la combinación de ambas. Así se digitaliza la voz. Gráficamente lo vamos a ver acá. Vamos a entrar un poquito en este tema y nos vamos a ir adentrando a lo técnico para ir comprendiendo este esquema. El primer paso comienza con una señal análoga. ¿Cuál es la señal análoga? La que usted escucha. Todo lo que usted escucha a través de alguna bocina, algún receptor, son señales análogas que usted va a escuchar. Estas se tienen que digitalizar. Hay un formato que se conoce como PCM y precisamente la digitalización en señales PCM es las que se tienen que codificar y para eso se utilizan lo que muchas veces conocemos como un códec o un decódec, o sea, un codificador y un decodificador. Se utilizan ambas cosas, el codificador y el decodificador. El codificador para preparar el paquete y el codificador para que lo desenvuelva en el otro lado. Entonces, el mensaje de voz queda así reducido a una serie de, cuando se empieza a empaquetar, queda reducida a algo, decir, en un formato binario, se convierte en unos y ceros. Y entonces ya convertida en unos y ceros, pues es muy fácil poder procesar esa información o esos paquetes de la voz ya convertidas en unos y ceros a través de algunos procesadores de señales digitales que se les denomina DSP. Aquí en el siguiente punto van a encontrar la manera en cómo podemos entender la conversión análoga a digital. En esta primera parte, ustedes van a visualizar que este es un esquema de audio análogo. Esto a lo mejor ustedes lo han visto en algunos procesadores o editores de audio, en el cual se ven las señales análogas y después se ven aquí unas líneas señal análoga y siguen siendo líneas, todo es análogo lo que está aquí, pero aquí están separadas. Quiere decir que en la primera gráfica que ve habla una persona, en la segunda gráfica contesta la persona, en la siguiente vuelve a hablar y en la tercera, en la cuarta vuelve a responder. Entonces, es la forma como se está llevando a cabo. Pero para convertirlo a PCM se requiere un proceso de codificación y dice, ahora, todo lo que tú ves en esta parte de arriba, vamos a convertirlo ahora en PCM, o sea, en audio digital. ¿Cómo lo vamos a convertir? Bueno, pues nada más lo que vayamos entendiendo y leyendo, lo empezamos a convertir y si ustedes se dan cuenta ya en la línea de abajo, que es exactamente lo de arriba, pero ahora ya son unos y ceros. Estamos teniendo ya unos y ceros. Entonces quiere decir que ya se hizo una conversión de análoga, ahí se hizo una conversión digital. Precisamente hablando sobre este tema de una conversión digital, después viene lo que le vamos a llamar la compresión, porque al hacer la conversión nos queda un paquetotote, pero muy grandotote. O sea, un paquete demasiado grande que sería muy trabajoso transmitirlo a través de Internet. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Bueno, se tiene que hacer una compresión y en este formato numérico y se procede a hacerlo de la siguiente manera. Miren, recuerden que teníamos una línea análoga anteriormente y ahora la convertimos en toda esta línea que usted puede percibir en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hace la compresión? Bueno, lo que va a hacer la compresión ahora es quitar todo el eco que tenemos aquí y lo empieza a eliminar. Por ejemplo, se puede decir que esta parte de arriba, que corresponde a la parte de abajo, era eco y lo removió, ya removió. Entonces ya hizo un primer proceso. ¿Qué hace después de la siguiente manera? Bueno, lo que ahora va a hacer, dice, bueno, ya te removí todo el ruido y todas las cosas que no me servían, pero ahora vamos a ver que cuando habla una persona y vuelve a hablar otra persona, siempre hay espacios de silencio. Y dice la compresión, ¿yo para qué quiero espacios de silencio? Yo lo que necesito es la información, o sea, el mensaje principal. Entonces, en este sentido, se hace una remoción de un silencio a través de un esquema que le llamamos BAD. BAD no es otra cosa más que es detección de activación por voz. Es cierto que eliminar los silencios en realidad es muy difícil eliminarlos. La gente tradicional usa cierto umbral en decibeles y si es más bajo, pues se asume a que ese es un silencio, pero pues no necesariamente debe de ser así el esquema y tampoco puede decir debe de ser exactamente a cierta cantidad de decibeles, porque pueden variar.
pueden haber partes que sí requieran silencio, como que forman parte del mensaje, pero a veces silencios que en realidad forman los espacios entre un habla y el otro. Normalmente esto se configura a menos 20 dB para una muestra de audio, pero no significa que pueda hacer exactamente lo mismo con todas las muestras. De esa manera que entonces se empieza a remover. Entonces, removemos este silencio. Bueno, aquí un silencio que se removió, en la siguiente parte otro silencio que se removió, acá otro silencio, 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 y dice, ahora sí, ya quité todo, ya hice la digitalización, ya quité todo lo que es la compresión, ahora voy a juntar todo y lo voy a recortar. Por eso es que ya el remanente que nos va quedando de esta codificación se convierte en un paquete mucho más pequeño. Entonces, no pierdan de vista que lo que estamos viendo aquí en unos y ceros es una conversación, es una voz, es algo que está hablando. Y lo que removimos son las cosas, señales espurias, audio espurio, silencios, y ya lo quitamos y entonces ahora está de esta manera. Así es como en este momento vamos viendo lo que es la codificación. Claro que para la codificación y después la compresión, que se está haciendo, se utilizan algunos esquemas o algunos métodos. La voz debe de codificarse para poder ser transmitida en la red de Internet a través del protocolo de IP. Pero recuerden que para poder hacer la transmisión, la voz no se va a ir tal como si tuviéramos un micrófono que se va directa, no. Tiene que hacer procesos porque si no, se consumiría todo el ancho de banda y no alcanzaría. Imagínense ustedes si vamos a transportar desde Europa hasta todo el océano Atlántico y llegar hasta México, pues entonces imagínense transmitir lineal sería un verdadero problema. Por eso es que se utilizan codificadores para hacer más fácil el trabajo de los códecs y que nos garanticen la codificación, que nos garanticen la compresión de audio para que cuando llegue al otro extremo se pueda decodificar, se pueda descomprimir y que sea un sonido que sea útil. Aquí hay unos códecs que vemos en ambas tablitas. Usted podrá ver que se utiliza un ancho de banda. Y el ancho de banda es precisamente el códec que va a funcionar correctamente en función a lo que se requiera. Aquí, por ejemplo, tenemos varios estándares. Tenemos el G711, que es el PCM, que utiliza 64 kilobits, pero aún así tenemos algunos otros códecs que ocupan menos ancho de banda, lo cual lo va haciendo va haciendo mucho mejor ya el funcionamiento. De aquí podemos aprender una cosa. Es cierto que actualmente ya existen códecs, mejores códecs que hacen el trabajo más fácil y que reducen muchas cosas de las cuales estamos viendo. De hecho, una plática que tuvimos por la tarde de Bari me llamó mucho la atención. Ahí Juan Ramón Oliva, de Bari Internacional, estaba platicando precisamente sobre este proceso, ¿verdad? Aunque él estaba hablando de audio, pero digamos hay una similitud con lo que tiene que ver con la voz. Hay diferencia, ¿no? El audio requiere de más esquemas, de unas frecuencias de muestreo más altas, mientras que la voz, la frecuencia de muestreo es mucho más baja y por eso se utiliza más para telefonía y para comunicaciones que no requieran música. Pero bueno, sobre ese tema decíamos, el códec que se utilice para la compresión son los que nos van a proporcionar la calidad de datos que nosotros transmitimos. De hecho, ya hay hasta equipos especializados para poder enviar ese tipo de señales y eso es lo que le llamamos códex. Bueno, ahora entramos con el esquema que es el más facilito. Una vez que ya se hizo la digitalización, ya se comprimió, ya se hizo la depuración y todo lo demás, ahora todo ese paquetote que yo tenía de una línea lo voy a hacer en pequeños bloquecitos. Y estos pequeños bloquecitos que están empaquetados en el formato que ya definimos nosotros previamente, quedan preparados para que nosotros los podamos enviar. Y ya una vez que los podamos reenviar, ahora sí que son enviados y el que está en la recepción los va a desempaquetar, los va a descomprimir, los va a reagrupar en el orden lógico que permita la reconstrucción del mensaje original. Así es como lo va a hacer. Una vez que ya tiene ese espacio de paquetización, ahora vamos a enrutar esos paquetes. Enrutar significa llevarlos de un origen a un destino. Y para eso es como en todo. Primero, por ejemplo, si estamos hablando de teléfonos, hacer una comunicación IP,
significa que yo debo de tener una dirección y a donde yo lo envío debe de tener una dirección. Pero ¿qué es lo que hace precisamente este trabajo del VoIP? Lo que hace es precisamente hacer que un número telefónico, como el que podemos ver aquí, que dice 301-9912, este es un número telefónico, que este número lo tenga que convertir ahora en una dirección IP. Esta dirección, para efectos de demostración, estamos hablando que es una IP local en una red local, no es una IP pública, pero de alguna manera nos ilustra cómo es que un número lo tiene que transportar a una dirección IP. Y una vez que ya tiene esa dirección IP, ahora sí dice, yo ya tengo dirección. Ahora, ¿dónde lo voy a enviar? El otro también tiene que tener una dirección hacia donde se va a enviar ese mensaje. Así es que si es a través de una IP, entonces es la comunicación que se van a utilizar en todas las redes, ya sean domésticas, corporativas, redes públicas, en donde se utilice, en realidad será bajo el esquema de Internet, prácticamente en donde se encuentren o tengan Internet. Y entonces para eso se va a utilizar el protocolo que se llama IP, que quiere decir protocolo de Internet. No solo va a ser responsable del direccionamiento ni la fragmentación de todos los datagramas que se usen, sino también va a definir cómo se va a enviar la información sobre un origen y un destino. Aquí en esta gráfica podemos percibir que este es el origen, que es el primer cuadro, es el origen, puede ser una PC, una computadora, un teléfono, una tablet, puede ser cualquier medio de comunicación que utilice Internet. Y los cuadritos que los círculos que ve usted aquí, azulitos, esos van a ser los ruteadores o los routers, que nos van a enrutar todo esto hacia el destino final. Entonces, ¿qué va a hacer precisamente este protocolo de comunicación de Internet? Bueno, lo que va a hacer va a buscar qué ruteador le permite pasar, qué otro ruteador le permite pasar, y así hasta buscar el camino más corto para llegar a su destino. Eso es precisamente lo que hace este protocolo de Internet. Vamos a ahondar un poquito en lo que es este protocolo. Ajá. Este protocolo de transporte de Internet, este protocolo, normalmente el protocolo que se utiliza es el TCP. Hay dos protocolos, se utiliza el TCP y el UDP. En el caso del TCP, que está orientado a la conexión, porque las redes se denominan a menudo redes TCP/IP, es un protocolo de Internet, TCP. Entonces, el protocolo TCP es el que va a proporcionarnos la transmisión para poder enviar el paquete. Pero en este caso, TCP no es muy seguro, es muy tardado en la transmisión. Por eso es que David Patrick Reed publicó en 1980 una idea de enviar a través del protocolo de Internet, dice, vamos a enviar mejor datagramas de usuario. ¿Cuáles son los datagramas de usuario? Es precisamente el protocolo de UDP. Y esto lo utilizó como una alternativa más simple y rápida al protocolo estándar. ¿Qué ventajas tenía? Bueno, las ventajas que tenía al utilizar datagramas es que este protocolo de datagramas de usuario, abreviado como UDP, era un protocolo que permite la transmisión sin conexión de datagramas en redes basadas en IP. Es decir, que no necesita tener, para iniciar, no necesitaba ya tener la conexión puesta del otro lado. Puede o no la conexión estar lista, pero él ya estaba preparado. Cosa que TCP sí necesita saber a dónde voy a enviar. Entonces, a través de este pequeño esquema, pudo hacer que la conexión, sin conexión de datagramas, podía enviarse la información. Y lo único que se basaba era en la cabecera de los paquetes, y que normalmente su esquema para poder hacerlo se basaba en los puertos. Y a los puertos nos referimos a una serie de números que tiene la computadora o el equipo receptor para poder comunicarse. Entonces, como muchos otros protocolos de red, UDP pertenece a la familia de protocolos de Internet. Y siempre lo van a ver ustedes. Es más, si ustedes se atreven algún día a abrir una computadora y entran al firewall de Windows, ustedes van a encontrar que existen estos dos protocolos, TCP y UDP.
y siempre van a existir y ambos se manejan en un puerto. Pues estos van a ser los niveles de transporte que se encuentran entre la capa intermedia y entre la aplicación que va a utilizar estos puertos. Así es como va a ser. Para comprender un poquito más a fondo este esquema de cómo funciona la transmisión de datagramas, quisiéramos mostrarles este esquema que utiliza, por ejemplo, Skype. El Skype utiliza un puerto UDP. Aunque para cuestiones fijas hay puertos específicos, de todas maneras usted va a encontrar, cuando habla, a ver, propiedades de Skype, van a encontrar puerto UDP, y en ese puerto UDP va a encontrar que dentro de ese existe ese protocolo. Bueno, aquí hay algunas cosas que le vamos a mostrar. Por ejemplo, dijimos que muestra o funciona sin conexión. Porque dice que no necesita la red para poder conectarse. Una vez que ya se tiene, dice, busca una secuencia específica del puerto destino, sin que sea necesario que la computadora asociada tenga que darle una respuesta. Pero ya cuando tiene eso, ya tienen la información, entonces a partir de ese momento es como ya tiene preparado para comunicarse. Aquí es a donde entra precisamente el esquema de los puertos que yo le decía. El TCP y el UDP, ambos utilizan puertos. Y se va a dar cuenta que en el caso concreto, aquí se dice, este es un puerto UDP, va a utilizar, aunque aquí menciona que se puede utilizar del puerto 80, que es normalmente el que se utiliza para páginas web, 443, el 5000, y así algunos otros puertos que se utilizan para otras funciones, que para el FTP, que para Telnet, para todo eso, pues de la misma manera hay puertos que se van a utilizar para esto. Y claro, en el rango de los puntos fijos se puede decir que nada más se van a utilizar del 0 al 1023. Entonces, del puerto 0 al puerto 1023. Entonces puede decir que aquí el Skype, por ejemplo, está dentro de ese rango porque ya son cuestiones fijas. Entonces, todo es a través de puertos. ¿Por qué de puertos? Porque el puerto va a ser la etapa final a donde dice yo entro por acá. Y entonces ya va a tener la dirección, la IP, va a tener todo y dice, ¿pero por dónde entro? Entonces ya cuando dice, por el puerto 18, por el puerto 30. En caso concreto, nosotros estamos utilizando para nuestras aplicaciones de VoIP, utilizamos el TCP, el puerto 10300, y para el UDP 10301, en caso concreto. Ahora dice que hay una ventaja del protocolo UDP, permite una comunicación rápida y sin retardos. Esto es adecuado para la transmisión de datos rápida. Esto, pues, permite que con facilidad se pueda haber una comunicación, aún así, aunque la conexión se pierda momentáneamente, la vuelve a integrar, cosa que no puede pasar con el puerto TCP. ¿Saben qué pasa con el puerto TCP? El puerto TCP intenta hacer su conexión, y si no logra hacer la conexión, reenvía otra vez la conexión. Y si no logra, está reenviando y reenviando y reenviando y reenviando, de tal manera que como lo hace de manera automática, hace que el proceso de transmisión se vaya deteniendo. Y eso es como si lo ilustráramos como si la computadora se está bloqueando. ¿Por qué? Porque está esperando, esperando, esperando y no envía la información. Y hasta decimos, ya se bloqueó esta cosa. Bueno, pues podemos decir, pues ya se rompió esta cosa cuando se utilizan puertos como TCP. De ahí la ventaja de utilizar UDP. Es cierto que el UDP no le va a ofrecer ninguna garantía de seguridad e integridad en sus datos, pero sí va a permitir que usted pueda enviar sus paquetes correctamente. Es cierto, pueden irse los paquetes en todo el desorden que quieran, pero aquí es a donde entra el esquema de la aplicación que hace, o el proveedor de servicios, o el programa que utilice este concepto. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues ellos tienen que aplicar sus propias medidas de corrección y protección para asegurar que todo lo que está pidiendo pueda llegar. De esta manera podemos decir que, en resumen, UDP nos ayuda a poder transmitir con gran velocidad, y obviamente todos los datagramas perdidos o no clasificados, pues aquí vamos a aplicar mecanismos en la aplicación para que pueda hacerse la corrección con seguridad. Bueno, vamos a ver cómo se combinan esos tramas en un paquete. Vamos a meternos ahorita dentro del paquete y vamos a ver cómo nos lleva de un extremo al otro extremo. Imaginémonos ahorita en el momento que somos el paquete y vamos para allá. Bueno, primero hay que entender que en la cuestión de los paquetes para la combinación se añade un encabezado real
que le llamamos nosotros RTP, que es el Real Time Protocol, que es el RTP de 12 bytes, que permite el ordenamiento de los paquetes y su priorización respecto a los demás paquetes de datos. Cada paquete de IP contiene un encabezado, como ustedes pueden percibir. Este es un encabezado. Este encabezado está hecho de 20 o 24 bytes de longitud, pero también en la parte de abajo es el mensaje, o sea, son los datos. Y estos datos también conservan una cantidad de bytes, los cuales nos permiten que se pueda llevar el contenido real de lo que nosotros queremos. Bueno, en estos son 15 campos, menos los dos que utilizamos como Sure, que es el origen, y Destination, que es a donde se va a ir el mensaje. Pero son 15 encabezados en los cuales va a tomar la información. Quiere decir que usted que va a viajar a través de Internet, entonces usted debe de tener este encabezado. Y este encabezado dice que usted debe de tener esta información para poder irse. Bueno, como decíamos aquí, miren, la dirección tiene 4 bytes y la dirección destino también tiene 4 bytes, entonces son los 24 bytes que habíamos dicho, más los 4 y 4, ya son 32 bytes los que se ocupan para poder hacer la transmisión. Quiere decir que usted ya va preparado, va como paquete, aquí dice su IP, que es su dirección y tiene su destino. Aquí lo estamos comparando como una carta. Como dice, puedes pensar que los paquetes IP son como cartas de correo. El encabezado es el sobre de toda la información de enrutamiento que necesita la oficina de correos y la carga útil es lo que tiene adentro de la carga. Entonces, imagínense ustedes el paquete y aquí va la voz envuelta ya en este paquete, va en esos datos, en ese sobre. Vea cómo el protocolo de enrutamiento va enviando su paquete. Esto es muy sencillo. Primero, envía el paquete al enrutador. Le dice, yo soy el origen y el destino es desde la IP 91.198.174.192 hasta la IP 216.319.1. Bueno, envía. Y este mensaje se lo comunica al router. Entonces el router dice, ok, tengo un mensaje, ¿a dónde lo voy a llevar? Ya tengo dirección y ya tengo destino. Ahora, el router recibe el paquete, pero el router no le interesa el mensaje, no le importa el mensaje, no importa todo lo que van diciendo. Al router le interesa nada más el encabezado que vimos hace un momento. O sea, origen, destino y a quién va el mensaje y en qué dirección y en qué domicilio. Entonces, ahí lo recibe. Pero el router ahora tiene una pregunta, dice, ¿a dónde lo voy a enviar? Resulta que yo como router, que ya recibí la información, ¿a qué otros routers o enrutadores los voy a enviar? Puesto que hay miles de enrutadores en todo mi camino. Entonces se pregunta, ¿por dónde? ¿A cuál de todos lo voy a enviar? Bueno, aquí lo que hace el router para poder entender exactamente qué es lo que va a hacer, cómo lo decide, bueno, el enrutador tiene una tabla de reenvío que le ayude una ruta basada en la IP. Y en se me rebotó la voz aquí. Bueno, decíamos, en este esquema, lo que podemos ver precisamente es lo que va haciendo el router. Y el router decíamos que lo que va haciendo es reenviar la información nada más para poder utilizar una pequeña tablita. Dice, a ver, ¿cuántas IPs tenemos? No, todas empiezan con 192, 168. Ok, hay otras que empiezan con 170. Eso no nos interesa. Entonces empieza a clasificar. Y ya va sobre esa clasificación que nosotros le vamos a llamar prefijos, ya sobre esos prefijos es como va a empezar a enviar la información y le va a ser más fácil encontrar el destino, porque de buscar de 1.000.000 la resumió a 500 y de 500 la resume a 10 y de esas 10 ya encontró directamente la que necesita. Así que a través de esos prefijos es como va a enviar la información. Una vez que ya tiene el mensaje, ahora sí lo envía y dice, de todos los que encontré, el más directo para haberlo enviado fue esta. Y va y envía el mensaje. Y el enrutador ahora puede enviar el mensaje a la dirección IP destino, que puede ser una computadora personal o puede ser un servidor, tal como podemos ver en la imagen. De aquí vino del router y aquí ya llegó a su destino el mensaje. Y este proceso se va repitiendo, y es así como usted viajó desde una dirección IP, viajó usted a otra dirección IP y se cruzó todo el océano y todo
las montañas y cerros. Entonces, de esa manera es como usted pudo llegar con su mensaje hasta ese lugar. ¿Qué elementos ocupa el esquema de IP, de VoIP? Bueno, ocupa un cliente. El cliente es el que realiza las llamadas. O sea, es la persona que va a codificar, va a empaquetar la información y es el que la va a transmitir. Se puede decir que ese es el primer elemento, el cliente. ¿Cuál es el segundo elemento? Los servidores. El servidor se va a encargar de repartir para allá, para acá, para este lado, para este lado. Y por último, el gateway, que es el puente de comunicación, o sea, son los ruteadores que van a decir, a ver, para dónde se va, con quién se va, cómo se va, qué lugar va a utilizar, qué ruta. Entonces, son los elementos que va a utilizar una comunicación de VoIP. Ahora, hay que recordar una cosa muy importante. Los elementos de VoIP actualmente ya no se están utilizando únicamente para lo que tiene que ver para teléfonos. Actualmente se están utilizando también en radio, se utiliza mucho. De hecho, es un esquema que nosotros hemos utilizado por más de 15 años, lo que tiene que ver con VoIP, porque nos ha permitido que a través de esto nosotros podamos transmitir señales desde diferentes sitios. Tuvimos la experiencia allá en el 2002, en el Mundial de Japón, de utilizar este esquema para poder transmitir el Mundial de Japón. Fuimos a República Dominicana también, con la cadena Radiorama, lo hicimos y también se transmitió la Serie del Caribe, se utilizaron estos elementos de VoIP. Entonces, con esta experiencia que se logró, pues obviamente se encontró que el transmitir exclusivamente voz a través de estos elementos nos facilitaba la comunicación. En muchos sitios tenemos nuestros esquemas utilizándolos precisamente para cuestiones noticiosas, para la transmisión de partidos de fútbol. Entonces, se puede ver que el esquema no solo se quedó exclusivamente para telefonía, sino que ya tuvo un amplio campo en el cual se utilizó. Miren, hay factores que hay que considerar cuando se utiliza el VoIP. Por ejemplo, existe un retardo, existe la fluctuación del retardo, que es el jitter, que bien nuestro buen amigo de Bari nos estaba explicando. Existen pérdidas de paquetes aislados, ráfaga de paquetes, la compresión de voz, el eco, la distorsión de la digitalización. Miren, son varios factores que pueden afectar la calidad de voz. Por eso es que el VoIP nada más es recomendado para voz. No queramos meter música, porque no va a funcionar meter música. Para música se utiliza otro concepto. Pero para lo que es VoIP sobre la voz, sí es un esquema muy, muy, muy práctico. Miren, a manera de taller, muy sencillo, les vamos a platicar cómo hacemos nosotros este proceso. Este proceso de VoIP, nosotros lo hacemos a través de un software propietario que hemos desarrollado, el cual nos permite hacer una comunicación. Nosotros utilizamos una aplicación y esta aplicación se las voy a poner aquí para que la podamos ver. Esta aplicación tenemos aquí, ustedes la pueden visualizar y tiene también una configuración muy sencilla en la cual en esta configuración se determina una dirección, se determina el puerto TCP y se determina el puerto UDP. Pero en ambos utiliza usuario y contraseña y el control de una calidad que nos permita de alguna manera establecer la comunicación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En este caso, esta aplicación que yo tengo es la que pudiera utilizar una persona que se lleva a un centro comercial su laptop y empieza a hacer su transmisión ahí de VoIP, pero con algunas ventajas adicionales. Sencillamente hace una comunicación, se está conectando a una sesión de servidor. Después de que se conecta al servidor, se loguea como usuario y entonces el servidor ya le está contestando. Le dice, bienvenidos a esto, tú eres el usuario número 5. Y una vez que ahí ya puede empezar a establecer a través de VoIP la comunicación. Por ejemplo, veamos aquí en este caso que ya agregamos este usuario, le pusimos Julito solo por citar un ejemplo, y ya se está conectando. Y él ya tiene la posibilidad de decir un hola, ¿cómo estás? Y entonces él ya está mandando un mensaje. Puede mandar mensajes. Pero ¿quién recibe estos mensajes? Bueno, para caso de como estábamos platicando, vamos a arrancar un programa que nosotros utilizamos en las cabinas de aire
y en el cual está en las cabinas de aire, ustedes van a poder visualizar cómo estos mensajes que estoy haciendo aquí en este momento, pues les pueden llegar allá directamente a los usuarios. Aquí vamos a pararle un poquito. Miren, aquí, por ejemplo, dentro de los esquemas que nosotros tenemos, contemplamos la parte de VoIP, que es precisamente esto. Al igual que hizo el usuario, se conecta, se loguea, y entonces ya tiene aquí esto, y sencillamente él empieza a decir, ahora sí, me voy a comunicar, y dice, ¿sabes quién están en línea ahorita? Están estas dos personas, Julito y Aire. Aire es la cabina, en donde yo le hablo, hola, ¿qué haces? Entonces, tenemos la posibilidad de que a través del VoIP se pueda establecer la comunicación. Entonces, yo aquí tengo mi sesión remota y esta es la sesión de la cabina. Entonces, ambos que tenemos, mensaje que yo le escriba, mensaje que yo le esté escribiendo, mensaje que me va a entender. Él ya me está entendiendo aquí en esta parte del mensaje. Y una vez que yo ya hice eso, hago yo mi proceso de comunicación y empiezo a hablar. Y entonces el sistema empieza a mandar a la cabina directamente el audio que yo estoy utilizando. De esta manera es como, es una de las cosas nobles que puede hacer el VoIP para poder hacer un trabajo más específico en una cabina de aire, y que esto pues me permita estar en cualquier lugar del mundo y yo pueda estar enviando la información directamente a mi cabina y hacerlo de una manera más práctica. Entonces, cerramos ahorita estas aplicaciones para efectos de demo, que como ya las teníamos haciendo, y nos quedamos precisamente nada más con la presentación. Entonces, esto lo hicimos de una manera breve, y obviamente hay comunicación de voz en los dos sentidos, y hay también comunicación a manera de un chat. Pues de esta manera es como podemos decir, es como se puede trabajar el concepto de VoIP, y podemos utilizarlo de manera muy práctica en muchos ámbitos de la radio. Pues, por mi parte, pues quiero agradecer mucho su atención, al haberme permitido estar, o a darme esta oportunidad de poder haber conversado un ratito con ustedes y haberles mostrado parte de este programa. Tan interesante. Muchísimas gracias por formar parte de esta sexta edición de Broadcast. Y preguntas no tenemos, ¿verdad, Jennifer? No nos han llegado las preguntas, pero seguramente ahí las estarán pasando, y nosotros con gusto les proporcionamos su contacto si no lo deja también, ingeniero. Correcto, ahí está en la pantalla el contacto. Y bueno, si no hay preguntas es o una de dos, o le entendieron bien o se durmieron. Ahí están los datos, el correo y la página web también. Pues agradecerle mucho, ingeniero Julio, por habernos acompañado en una edición más de Broadcast México, la sexta edición ya. Y bueno, estamos ya casi cerrando esta etapa del segundo día de Broadcast. Muchas gracias, ingeniero. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Gil y Broadcast México. Gracias por la oportunidad.